El viernes pasado, la policía ecuatoriana entró a la embajada mexicana en Quito, detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass. Jorge Glass estaba en la embajada mexicana en Ecuador desde diciembre del año pasado. Él pues buscó de alguna manera protección en la embajada diciendo que es un perseguido político y en la semana pasada lo que sucedió fue que el gobierno de México decidió otorgarle el asilo político. Eso quería decir que Glass iba a ser trasladado a México, en donde pues iba a vivir a partir de ese momento. Entonces, las autoridades ecuatorianas dijeron, por supuesto que no, eso no puede pasar, y entraron a la embajada mexicana. Y ese es todo el problema. Eso es lo que originó el momento en el que estamos ahora. Pero ¿qué tan violenta fue esta irrupción? Que de hecho no importaría si no hubiera sido violenta, pero el gobierno de México esta semana publicó las imágenes de las cámaras de vigilancia dentro de la embajada, así que vamos a verlas para entender pues la magnitud de lo que estamos hablando cuando decimos que irrumpió o asaltó Ecuador la embajada mexicana en ese país. Vamos a ver lo que publicó el gobierno de nuestro país. El gobierno de México dio a conocer videos que muestran cómo fue la irrupción de policías ecuatorianos en la embajada mexicana en ese país. Personal de las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaron sin autorización a la embajada de México en Ecuador brincando la barda. Su objetivo era detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien está acusado de desvío de recursos públicos. Una vez que las fuerzas de seguridad ecuatorianas entraron a la embajada mexicana, el jefe de Cancillería, Roberto Canseco, intentó detenerlos, pero le apuntaron con un arma de fuego en la biblioteca de la embajada. A pesar de los esfuerzos de Canseco por detener a los policías, estos ya habían arrestado a Jorge Glass, a quien sacaron cargando de la embajada, seguidos por personas que no han sido identificadas, quienes iban grabando todo lo que pasaba. Canseco siguió forcejeando con la policía ecuatoriana dentro de la embajada. En los videos se ve como el jefe de Cancillería, Roberto Canseco, intenta detener a los vehículos una vez que Glass ha sido subido a uno de ellos. Y ya afuera de la embajada, Roberto Canseco es detenido por las fuerzas de seguridad. El jefe de Cancillería mexicano fue sometido por un agente de seguridad ecuatoriano mientras se encontraba de rodillas con la cara al suelo. El gobierno de México describe esto como un atentado contra la dignidad de Canseco. Mientras los vehículos se alejaban, Canseco gritó que la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada mexicana era un atropello. ¡No! ¡Es un atropello! ¡Es contra la norma! ¡No puede ser! Esto es lo que se va a denunciar. Y pues efectivamente eso es lo que denunció hoy el gobierno mexicano. Por cierto, Canseco después de esto dijo que había hecho todo en su poder para evitar que se llevaran a Jorge Glass, y ahora que vemos estas imágenes, pues efectivamente hizo absolutamente todo lo que pudo para que no se lo llevaran. Pero una pregunta muy importante en este tema es ¿por qué las autoridades ecuatorianas están buscando a Jorge Glass y de qué lo están acusando? Esa es una pregunta que debemos responder y es algo que debemos saber. Lo que dice el gobierno de Ecuador es que Jorge Glass, cuando era vicepresidente del país, desvió recursos públicos, pero no fue cualquier desvío, que cualquier desvío sería terrible, pero además se trató de fondos que estaban destinados a la reconstrucción de Manabí, que es el equivalente a lo que sería un estado aquí en México, de Manabí después del terremoto de 2016. Lo que pasó fue lo siguiente. Ocurre este terremoto y entonces Jorge Glass, como vicepresidente, queda a cargo de liderar un comité de reconstrucción para las zonas afectadas. Manabí era una de las zonas más afectadas. Logró reunir dinero por medio de aportaciones salariales obligatorias y del alza temporal al IVA, que se llama igual en Ecuador. Es lo mismo, el impuesto al valor agregado. Entonces, aumentan este impuesto y cobran aportaciones salariales obligatorias y con esto reúnen el monto que no es
menor, de 1.614 millones de dólares. 1.614 millones de dólares que en teoría tenían que haber sido destinados a la reconstrucción después de este terremoto. Lo que está diciendo el gobierno de Ecuador es que Glass se robó mucho de este dinero y que no lo utilizó para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto como lo tuvo que haber hecho. Entonces, esta es la acusación en contra de Jorge Glass. Ya dijimos, busca el asilo político en México, el país se lo concede y entonces Ecuador dice, no, se va a fugar, no se puede fugar porque nosotros lo tenemos que juzgar y en su caso castigarlo, entonces vamos a entrar a la embajada y entran así como ya vimos en este video. Ahora, después de que esto pasa, obviamente, México dice que Jorge Glass, no, perdón, que el gobierno de Ecuador está violando el Tratado de Viena, y ahorita vamos a ver por qué, y que esto no puede ser. Entre las cosas que dice el gobierno mexicano, también le hace un reclamo muy fuerte a los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá. Les dice que están siendo demasiado blandos, porque hasta antes de que se publicaran estas imágenes que acabamos de ver, ni Estados Unidos ni Canadá habían dicho que sí, ¿no? O sea, que efectivamente condenaban enérgicamente estos actos y que sí Ecuador había violado el Tratado de Viena, como que habían sido comunicados un poco más light. Entonces, López Obrador en su conferencia matutina dijo que eso no podía ser y después, al día siguiente, publicó estos videos. Después de que México publica estos videos, Estados Unidos ahora sí condena los actos. Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, sale a declarar que el país sudamericano, o sea, Ecuador, ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional. Y eso fue ayer. Y hoy Canadá condenó también las acciones de Ecuador, también dijo que violó el Tratado de Viena y publicó un comunicado, algo que no había hecho desde el viernes de la semana pasada hasta hoy, casi una semana después. En todo este contexto, ¿qué ha hecho el presidente de Ecuador? Bueno, por una parte, ha dicho que defiende totalmente las acciones de su gobierno, que era lo que se tenía que hacer y que pues ellos pensaron que se iba a fugar Glass, entonces era la única manera de detener. Pero eso no fue todo. Daniel Noboa, además, justo hoy se fue a Miami. Está en Miami, en Estados Unidos, y en un viaje que va a ser desde hoy, 11 de abril, hasta el 13. En medio de esta crisis diplomática, va a pasar 3 días en Miami porque, pues, ¿por qué no? Parece que no es el presidente de ningún país y simplemente se fue. Dice que por asuntos que no, en realidad no dio muchísima explicación, pero pues Noboa está en Estados Unidos, no está atendiendo esta crisis. Además de esto, ¿qué ha pasado? Bueno, ayer la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución en la que se condena enérgicamente el asalto de Ecuador a la embajada. Esta resolución fue aprobada por casi todos los estados integrantes de esta organización, menos, por supuesto, Ecuador, que votó en contra, y El Salvador se abstuvo. El Salvador se abstuvo, así que quién sabe cómo estén las relaciones con Bukele, pero parece que no muy bien. En este documento, por cierto, en esta sesión México no estuvo presente. La representación de México no estuvo. En este documento se reafirma la obligación de todos los estados integrantes de esta organización de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas. Y es justo ahí en donde entra el Tratado de Viena. Hoy ya México acudió a la Corte Internacional de Justicia, presentó o lo que publicaron, lo que está disponible en internet, es un documento de casi 20 páginas y les voy a compartir los puntos más importantes. Primero, en esta denuncia, México dice que Ecuador debe garantizar, o sea, está exigiendo que Ecuador garantice la seguridad de la embajada mexicana en Quito, que quedó abandonada desde el domingo de la semana pasada, cuando el personal diplomático dejó ese país. Además, México está pidiendo que se establezca un precedente de que cualquier nación que actúe como Ecuador, o sea, que invada una embajada, debe ser expulsado definitivamente de las Naciones Unidas. También México pide evitar la repetición de estos casos y juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño. Y muy relacionado con uno de los puntos anteriores, México está pidiendo que se suspenda a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas.
Unidas, de la ONU. México quiere que saquen a Ecuador de la ONU. También en esta denuncia está precisando México qué artículos de la Convención de Viena violó Ecuador. Específicamente son los artículos 22, 24 y 30 que hablan sobre la inviolabilidad tanto de la embajada, del edificio como tal, de los archivos y documentos que estén en esta embajada y también de los agentes diplomáticos. Durante todo este documento, el gobierno mexicano está argumentando que todo esto Ecuador lo violó porque, bueno, entró a la embajada mexicana en Quito. Por supuesto, pues no sabemos todavía qué pasó con archivos y documentos que puedan estar ahí. Y los agentes diplomáticos, pues también fueron vulnerados. Veíamos a Canseco ahí que lo tenían contra el piso, no se alcanza a ver si lo golpearon, pero pues obviamente no lo estaban tratando muy bien. Y hoy que se dio a conocer, ya que se había interpuesto esta denuncia en la conferencia matutina, el gobierno de México publicó algunas imágenes con resúmenes de lo que está pidiendo ante la Corte Internacional de Justicia. Entre lo que pide México, dice que está presentando esta denuncia para combatir el uso de la fuerza en las relaciones entre países. Y bueno, que esta violenta agresión a nuestra embajada en Ecuador causó un daño irreparable al sistema internacional en su conjunto. ¿Qué sigue en este proceso? Bueno, para empezar, necesitamos saber que Ecuador está diciendo que México también violó una convención. Ecuador dice que México violó la Convención sobre Asilo de Caracas de 1954 y la Convención de Montevideo de 1933. De acuerdo con Ecuador, estas convenciones establecen que no se puede dar asilo a una persona inculpada o procesada por delitos comunes. Entonces, Ecuador dice que México violó estas convenciones. Esas son las acusaciones. Específicamente en el proceso en la Corte Internacional de Justicia, lo que sigue es esto. México ya presentó su escrito, ahora Ecuador puede presentar el suyo. Después de que Ecuador conteste, México puede presentar otra respuesta y Ecuador puede presentar otra respuesta también. Después de este proceso por escrito, viene la fase oral, la fase de los alegatos orales. Van a designar a un representante cada país y va a haber estos alegatos de manera oral. Y si esta denuncia procede, sí podría haber sanciones para Ecuador. Primero, se podría pedir que repare los daños causados al edificio de la Embajada de México en Ecuador. También se podría pedir la reparación del daño sufrido por el personal diplomático. También podría pedirse una disculpa pública de Ecuador, que esta debe ser enviada por escrito a la Asamblea General de la ONU. Pero también Ecuador podría tener sanciones económicas e incluso un bloqueo económico. Esto, por supuesto, va a depender del proceso, va a depender de lo que resuelva la Corte Internacional de Justicia, pero estas son algunas de las posibles sanciones que podría tener Ecuador. Por supuesto, no son todas, no son exclusivamente estas, son algunas de las más importantes.